O sea, ¿cuántas personas como tal están asignadas para la parte bovina, muchachos? Hay un número que me den. El que ustedes crean, bueno, son tantos trabajadores para el área bovina. Unos 5. Ok. Vamos a hacer cuentas, mi estimado Cheito. Veamos. Para empezar, son 2 grupos de ordeñadores. Porque un grupo está por decirles algo, entra hoy en la tarde y sale mañana en la mañana. O sea, turno de la tarde y turno de la madrugada. Entonces son 2 ordeñadores y en la tarde entra otro grupo. Van 4 ordeñadores. La persona de terneros, 5. La persona que va a la zacatera, 6. El que sirve el alimento, 7. Entonces estamos hablando de 7 personas y que normalmente siempre hay otro que anda ayudando en algunas labores extras, entonces son 8 personas. 8 personas las que están asignadas a la parte de bovinos como tal en ENCA. ¿Y alguien tiene idea cuántas cabezas de ganado tenemos en ENCA, muchachos? Como unas 100 tal vez, o un poquito menos. Muy bien, Peche. Les comento porque esos son datos que nos van a servir mucho más adelante, muchachos, en el curso. La capacidad instalada de ENCA que se hizo hace un par de años es de 83 animales. Quiere decir que nosotros como ENCA tenemos capacidad para soportar bien 83 animales, entre terneros, novillas, vacas en producción, vacas gestantes, vacas vacías. Esa es la capacidad instalada de la ENCA como tal, 83 animales. Entonces, el promedio que hemos manejado en los últimos 5 años, más o menos, muchachos, precisamente anda alrededor de los 90 animales. Entonces, estamos hablando que dice más o menos cuenta entre 8 y 9 personas. Quiere decir que tenemos una relación de 10 animales por trabajador. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo deberían estar nuestras vaquitas? ¿Cómo creen? Debería estar bien, Lick, porque es que apenas el 33.33% de la capacidad una persona en relación a eso. Exactamente. Entonces, por eso es que nosotros, créanme, jóvenes, cada vez que regresamos, como se supone que el cuatrimestre de ustedes empieza en enero con el curso de bovinos. Entonces, normalmente siempre que nosotros regresamos a ENCA después de las vacaciones de fin de año, nos damos a la tarea de hacer un orden severo en la parte de bovinos, desde clasificar animales, readecuación de áreas, reparación de cercos, reparación de comederos, de bebederos, limpieza, principalmente la limpieza de los bebederos, ¿no? Construcción de saladeros, que todo el tiempo tenemos el problema que no hay saladeros. Tratamos la manera de recuperar la zacatera. Cuando reciban su práctica con el ingeniero Villacorta, pregúntenle, Inge, disculpe, ¿cómo está la zacatera de la ENCA? Entonces él ya les va a comentar cómo se encuentra en este momento nuestra zacatera, ¿verdad? Entonces, por lo que he practicado con él, y llegamos a la conclusión, o sea, nuestra zacatera anda alrededor de arriba, el alimento que estamos dando está arriba de los 2 meses, en la piel, ¿verdad? Entonces, perdón, no, 2 meses no, más, estamos súper arriba de los 2 meses, estamos alrededor de los 3 o 4 meses. La verdad es que la última parte que vimos cuando nos venimos era de 60 días, que al final de cuentas no es malo, pero arriba de los 4 meses ya estamos hablando de más de 100 días, 120 días. Entonces, esas cositas son las que realmente vienen e impactan en nuestro sistema productivo bovino. Entonces, es ahí donde ustedes llegan, porque entonces el grupo de ustedes como estudiantes, ¿cómo rescatamos a nuestros animales? Entonces, ustedes como grupo, normalmente dentro de los grupos de práctica, se subdividen y entonces yo les asigno, bueno, estos 2 terneros son de ustedes,
esta vaca gestante es de ustedes, esta vaca en producción es de ustedes, esta vaca vacía es de ustedes. Más o menos nos hablamos de unos 5 animales, dependiendo de la cantidad de estudiantes que hayan. Entonces el grupo como tal se encarga de llevar los pesos, encargarse de la nutrición del ternero o los terneros, evaluar el estado de gestación de la que está preñada, ir evaluando su proceso de desarrollo de gestación, ir evaluando su vaca en producción, cuántos litros, si ya fue inseminada nuevamente o no fue inseminada, la condición corporal. Realizamos lo que se denominan las dietas dirigidas, es decir, nosotros preparamos dietas específicas para cada animal de tal forma que entonces eso nos implica que nosotros como grupo, nos dedicamos al 100% de los animales. O sea, el 100% de los animales, quiero decir que nosotros llegamos, los nutrimos, los bañamos, inclusive ustedes agarran los animalitos, el fin de semana les van a pegar su baño y toda la cuestión, los bañan, los desparasitan, los vitaminan, les hacen pruebas de heces. O sea, ese trabajo fino que ustedes hacen, nosotros lo hacemos durante el primer cuatrimestre. Y entonces eso se complementa con lo que ustedes hacen en el módulo de ganado mayor. Entonces hay una parte bien elemental, que es prácticamente por donde va enfocado el tema del día de hoy. Nosotros, al final de cuentas, hacemos todo el manejo de los animales como grupo. Nos preocupamos. De hecho, en el caso del módulo de ganado mayor, cuando yo lo imparto, les comento, como son grupos de 10, 15, 18 alumnos, los divido dentro de las 4 semanas que tiene el módulo. Entonces, durante esas 4 semanas, el primer grupo es el encargado de ir a hacer el análisis del inventario animal, las categorías que tenemos, si hay vacas por parir, si hay vacas enfermas en el ordeño, si hay vacas enfermas por posparto, si hay terneros que vienen retrasados en crecimiento. Entonces, durante toda la semana, los estudiantes son dueños de la finca, de la granja bovina. Y entonces, ¿qué tienen que ver? Nutrición, genética, manejo, todo lo que ustedes hacen como técnicos dentro del módulo. Si hay que medicarlo, tienen que medicar. Si hay un animal enfermo, ustedes se encargan de estarle dando seguimiento a que el animal reciba su tratamiento, se lleve el control de aplicación de producto. Todo lo hace cada grupo de módulo una semana. Cuando termina el grupo el día domingo, el día lunes se está entregando un informe al docente y le está entregando al siguiente grupo el historial de lo que se hizo la semana anterior. Entonces el grupo nuevo le tiene que dar seguimiento si hay animales enfermos, si hay animales con mastitis, toda esa situación, de tal forma que ustedes en esa semana del módulo de ganado mayor se conviertan en administradores del sistema productivo bovino. Entonces eso prácticamente amarra con lo que uno les da en la parte teórica y lo que ustedes hacen en el campo como tal. Y precisamente ahí es donde viene el detalle de lo que conversaremos el día de hoy, que al final de cuentas es uno de los aspectos que menos importancia le damos en el campo, y es la presencia de estas señoras, las señoras malezas. Entonces, antes de que empiece yo dentro del tema de las malezas jóvenes, ¿alguno de ustedes que ha trabajado en el campo ha podido observar cuando un animal tiene alguna intoxicación por malezas, muchachos? ¿O ninguno ha tenido la oportunidad de ver un animal, un bovino con problemas de intoxicación? Si ninguno lo ha visto, ¿alguno de ustedes ha escuchado algún nombre de alguna maleza, muchachos? Bueno, entonces lo importante es ir revisando el día de hoy dónde impacta esto, porque como les digo, nosotros como técnicos somos muy buenos para ir viendo la condición corporal de los animales, la dieta, evaluar registros, pero a veces cuando vamos a los potreros no nos damos cuenta del enemigo que tenemos ahí. Simplemente lo vemos y a veces decimos, ay, qué bonitas las florecitas, se ve bonito el potrero con esas florecitas, pero no sabemos el peligro que tenemos ahí. Entonces, eso al final de cuentas, muchachos, nos hace destacar a ustedes como técnicos. ¿Por qué?
porque al final de cuentas ustedes son capaces de poder detectar aspectos que otras personas no van a detectar. Entonces, dentro de las generalidades de las malezas como tal, muchachos, se van a dar cuenta que es la planta soñada. Y cuando yo me refiero a que es la planta soñada, es por lo que es lo que quisiéramos que estuviera en nuestros potreros, o inclusive dentro de nuestros cultivos agrícolas, como los que ustedes están llevando ahorita con el ingeniero Molina. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Primero, porque son plantas que crecen en forma agresiva. Lo único es que son indeseables. ¿Por qué? Porque impiden el desarrollo normal de otras especies. Estas plantas realmente llegan a destruir potreros, muchachos. Y es horrible cuando un potrero está infestado de malezas. Tan horrible como ver una vaca cargada de garrapatas. Y muchas veces el problema de la presencia de ectoparásitos como garrapatas se debe a la presencia de malezas, porque ellas contribuyen al desarrollo de ectoparásitos. Entonces es ahí donde vamos a ver en bovinos o en sanidad la importancia de la desparasitación, sobre todo el tema de la desparasitación externa. Ya con algún grupo platicaba hace un par de días en el tema del módulo del uso de la llamada ivermectina, ¿verdad? Entonces, que en algunos casos se está prohibiendo, sobre todo si nosotros la utilizamos de manera inadecuada, sobre todo en animales que están en ordeño. Entonces, o inclusive por ahí se manejan algunas restricciones en animales en el último tercio de gestación. Entonces, la ivermectina es buena, honestamente es buena, muchachos, porque es un desparasitante externo que funciona de tal forma que protege al animal en la parte externa. Llega la garrapata, llega la mosca a la paleta y entonces picotea al animal, pero como la ivermectina está corriendo por toda la sangre del bovino, entonces se automedica. Entonces muere, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en bovinos y en la parte de sanidad. Entonces, esta presencia de malezas contribuye dentro de eso. Ya lo conocemos sobremanera, que compite por espacio, luz, agua y nutrientes. Y como es una planta agresiva, pues al final de cuentas ella es la que más aprovecha. Y desafortunadamente en un potrero enmalezado, muchachos, la producción de forrajes se ve mermada y entonces esto repercute en menos disponibilidad de alimento para el bovino, menos consumo de alimento y por ende se vienen al suelo los índices productivos y reproductivos del hato. Entonces ahí es donde fallamos, que muchas veces, como les repito, nosotros consideramos y vemos que nuestros potreros están verdes y que con eso tiene alimento nuestros bovinos. Y realmente no todo lo que sea verde en el potrero es aprovechable por el animal, muchachos. Entonces debemos de tener ese cuidado en el tema de las famosas malezas. Vean, por eso les decía que es lo deseable, porque tiene una alta capacidad reproductiva. Tiene un gran poder de adaptación a diferentes condiciones de clima, humedad y temperatura. ¿Qué otras bondades tienen las malezas a favor de ellas? Es que conservan la viabilidad de sus semillas por largo tiempo. Y aparte, posee un gran poder de dispersión por el viento, el agua, animales e incluso por el mismo hombre. Con esto, muchachos, me detengo un segundo porque nosotros hace un par de años que yo trabajaba en una finca en Escuintla, empezamos a percibir el aparecimiento de ciertas malezas y realmente primero vimos la infestación en algunos potreros, pero luego empezamos a ver que se diseminaba muy fácilmente y empezaban a nacer los nuevos brotes en otros potreros, pero decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero resulta ser que estas malezas no fueron bien controladas en algunos potreros, y dentro de la diseminación de semillas muchas veces estas caían al suelo y cuando el animal defecaba pues las cubría la bosta. Cuando alguno de los trabajadores caminaba o pastoreaba a los animales, pisoteaba esta bosta y dentro de esa bosta se iban las semillas. Entonces cuando pasaba de potrero en potrero,
el, el, el vaquero era el que se estaba encargando de diseminar la semilla de un lugar a otro. Es increíble, miren, costó darnos cuenta que nosotros asumíamos que era el viento, asumíamos que los mismos pájaros que llegaban consumían y defecaban, pero miren, era cada cosa que nosotros pensamos, pero en ningún momento habíamos tomado en cuenta el factor hombre, pisoteo de bosta y traslado de semilla de un lugar a otro. Cuestiones tan sencillas, pero que impactaban grandemente en los potreros. Vean, estas benditas malezas tienen una excelente fertilidad y germinación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? O sea, realmente esto es bien complicado y esto es bien delicado. No podemos controlarlo. Aparte de que si no tenemos la semilla gámica, miren, gran capacidad vegetativa por tallos, rizomas, bulbos y raíces. Es un ciclo de vida parecido al del cultivo y por ende, con todas las condiciones que ellos tienen, que se adaptan muy bien a climas, a humedad, condiciones adversas de humedad, de temperatura, muy buena fertilidad. Entonces, tiene todas las condiciones para triunfar en nuestros potreros. ¿Sí? Excelente desarrollo rápido de raíces y hojas. Yo no sé si alguno de ustedes cuando ha trabajado en el campo se ha puesto a pelear con el famoso coyolío, ¿no? Y persistente. O sea, eso es bien complicado en los potreros, muchachos. Y lamentablemente algunas de estas malezas son productoras de algunas sustancias que inhiben el crecimiento de las plantas deseables. Entonces, las malezas como tal, muchachos, es una caja de bondades para ella, pero lamentablemente una caja de maldades para nuestros potreros. Entonces, las malezas, al final de cuentas, es uno de los puntos que muchas veces no tomamos en cuenta como productores de ganado bovino, de ganado caprino, de ganado ovino. Y entonces nuestros índices productivos y reproductivos se vienen al suelo. Ya vamos a ver más adelante que tal vez no es solo la parte productiva y reproductiva, sino el estado de salud de los animales. Entonces estas malezas, muchachos, con esas bondades que tienen, dentro de algunas de ellas podemos mencionar las siguientes. Entonces, esa la han visto ustedes en el campo, ahí cuando la ven, qué bonita en los cercos, qué bonita anda por ahí, o esta famosa que anda por aquí, miren, entonces realmente las vemos, pero no sabemos o conocemos el daño que nos producen nuestros animales. Entonces, dentro de ellas, muchachos, vamos a hablar algunas, principalmente las gramíneas y ciperáceas, y dentro de las gramíneas, las más comunes y las que causan problemas en los animales, están algunas que, miren, les adelanto, aquí están los nombres científicos, algunos nombres comunes, pero en algunas comunidades o lugares de Guatemala se conocen con diferente nombre. Entonces no quiere decir que esto sea como tal. Entonces está el pajón o maciega, el gramalote, la hierba agria o amarga, que alguien me decía, mire, pero el Paspalum conjugatum, la gran, pero esa es buena, donde puede ser buena, pero en algún desarrollo de su crecimiento puede ser tóxica. El llamado rabo de zorro o el Ropogon vigorens. Dentro de las famosas ciperáceas, muchachos, la cortadera a 3 filos, la estrellita, la cortadera de botón, que al final de cuentas son ciperáceas jóvenes. Dentro de las especies de hoja ancha están los famosos bledos y el famoso escobillo, que ahí lo vemos en los potreros, que a veces decimos, ya hay escobillo. La famosa acacia, el canzaviejo, el matacaballo, el anamo, la verbena, que en algunos casos la conocen como lantana. Dentro de las especies arbustivas, estas son las más complicadas de controlar, independientemente del clima donde estén. Está el espino, el muñeco, la salvia, y ya vamos a hablar de algunas de ellas a continuación.
Dentro de los consejos técnicos, muchachos, que siempre me gusta darle a los estudiantes, es que nosotros nos cuesta, muchachos, la carrera nos cuesta como tal. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos ya como administradores o cuando vamos a trabajar a la finca, yo creo que dentro de la finca personal, si yo voy a trabajar con mi papá o con mi abuelo o con mi tío, no va a suceder lo que les voy a decir. Pero cuando llegamos como administradores a una finca ajena o llegamos dentro de nuestras prácticas agrícolas y forestales a hacer nuestro trabajo de campo, cometemos uno de los errores más severos que puede cometer un agrónomo o un zootecnista o un veterinario. Cuando yo estoy en el campo, normalmente ya sea que voy a ir al campo solo o voy a hacer alguna supervisión junto a un vaquero, junto al dueño de la finca o junto a mi socio. Por el prototipo de profesión que tenemos mucha confianza en sí mismos. Y lo que nunca se nos olvida, primero, lo típico, el celular, nuestra libreta de campo, que muchas veces no la cargan en el campo, pero es importante cargar la libreta de campo. Pero de 10 personas, el 50% sale al campo sin una herramienta que no nos debe faltar. ¿Cuál es esa, muchachos? El machete. Exactamente. Miren, jóvenes, yo lo he evaluado y lo he trabajado en el campo. A veces, cuando he administrado algunas fincas, resulta ser que llega un practicante, un EPS o un practicante del nivel medio, y cuando le digo, vamos al campo, vamos al campo. Y a veces, como le repito, por el nivel que llevamos, ya perdemos hasta ese sentido común, o inclusive decimos, ¿qué va a decir el que yo llevo un machete acá? Y miren, normalmente cuando nosotros salimos, bueno, va a echar su machete, pues rapidito, pues sale uno con su machete en mano y va al campo, primero, porque a veces se encuentran malezas, y tan sencillas como agarrar el machete y ¡ping!, pegarle, ir cortando las malezas. Si estamos hablando de un cerco eléctrico, el cerco eléctrico tiene que crecer las plantas que están cerca del cerco y tiran toda la energía a tierra, entonces hay que cortar. De repente uno no sabe si nos encontramos con un animalito rastrero por ahí o algún problema que tengamos. Entonces es una de las herramientas que nunca nos debe faltar para ir al campo, muchachos. Nunca. O sea, guardémosla. Miren, yo recuerdo dentro de mis estudios, tenía ahí mi colinita que me habían regalado y ahí andaba todo el tiempo. Ahora en la parte de ENCA, en producción animal, pues como siempre salimos con algún trabajador o con ustedes, nunca nos hace falta el bendito machete, pero cuando uno está en el campo, resulta ser que uno está hasta 2, 3, 4 kilómetros del casco central y necesita un machete. ¿A qué hora regreso yo a traerlo? Pues nos sirve para este tema. Entonces, dentro del tema de malezas, muchachos, ¿qué daño provocan esas benditas malezas a nuestros animales? Vean lo bonito de este potrero, jóvenes. Qué bonito el color que tiene. El color. Pero ¿dónde anda el pasto ahí, muchachos? O sea, ese es uno de nuestros problemas severos. Que pasamos a la orilla de los potreros y decimos, bueno, ahí está la disponibilidad de la gran cantidad de malezas que hay ahí. Ahí hay de todo. Entonces, es un peligro inminente para nuestros animales. Entonces, vean esta parte, muchachos. Existen malezas tóxicas que al ser consumidas por el ganado producen abortos, problemas metabólicos, alteraciones neuromusculares, parálisis e incluso la muerte. Entonces, los que hemos trabajado con la parte de bovinos, si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con un bovino, inclusive estando uno en el casco central de la finca, conocen lo difícil que es levantar a un bovino. Peor si solo hay dos. Levantar a un bovino es de lo más costoso, muchachos. Entonces, cuando un animal empieza a tener problemas
neuromusculares y de parálisis, ténganlo por seguro que como ya no puede moverse, va a postrarse. Y ya vamos a ver cómo vamos dentro del conocimiento general. ¿Qué problema me puede traer el que un animal esté postrado, muchachos? Me encantaría escuchar la respuesta correcta así de manera rápida, a ver si alguien me analiza. ¿Qué es el principal problema que me puede generar un animal postrado? Escucho opiniones, muchachos. Sin pena, opinen y pues vamos a obtener la respuesta correcta, pero ¿qué problema me puede generar un animal que esté postrado? Aplastamiento del rumen. Excelente, 100 puntos. Felicitaciones. Cae del lado izquierdo. Entonces, alguien me decía la vez pasada, pero mire, yo miro a un bovino echado. Claro, el bovino se echa del lado izquierdo, pero porque él está tranquilo, él está comiendo, eso muchas veces existe el tema de, bueno, y rumia cuando está echada del lado izquierdo, puede ser, pero como hay presión, los movimientos ya no es de 1, 2 o 3 cada 2 minutos, sino se limitan a 1 más o menos. Entonces lo ideal es cuando el mismo bovino se echa del lado derecho, entonces su rumen queda libre y puede estar ejerciendo los movimientos ruminales. Entonces, muy buena respuesta. Con eso, muchachos, consejo número 1, si su animal se postró, voltéenlo para que esté echado del lado derecho. Ya de ahí hacen ustedes todo el tratamiento que tengan que hacer, y si en algún momento consideran que el animal tiene ya mucho cansancio de estar del lado derecho, lo pueden voltear para el lado izquierdo un par de minutos para que entonces el animal pueda estar cómodo en ambos lados. Ideal es que busquemos la manera de cómo levantarlo lo más rápido que se pueda o evitar ese problema del tema de estar haciendo opresión sobre el rumen, porque entonces eso se convierte en no movimientos ruminales y por ende se convierte en un timpanismo, y entonces ya es doble problema, porque aparte de estar intoxicado nuestro animal, ya tiene timpanismo, entonces ahí ya se complica la situación. Algunas malezas que posiblemente no sean dañinas en cuanto a los animales pueden generar algún sabor, especialmente sabor agrio a la leche, y algunas generan algún olor característico en la leche, y entonces esto si nos están pagando por calidad no nos reciben esa leche. Nosotros dentro de unos animales estaban consumiendo un bledo, que ahora vamos a platicar en un momento de ellos. El bledo nos estaba generando un proceso bien complicado, muchachos. Resulta ser que nosotros ordeñábamos 4 de la mañana, 5:30 terminando el ordeño, pero imagínense ustedes que a las 6:30 la leche se cortaba. Entonces empezamos a evaluar la rutina de ordeño, las manos de los ordeñadores, porque era ordeño manual, las manos de los ordeñadores, la presencia de pelos o de estiércol en la leche para agilizar el proceso de descomposición. Y no, nuestro proceso decíamos, no, pero ¿qué está pasando? Empezamos a ver el ambiente, si había algo que traía el viento y caía sobre la leche, empezamos a tapar la leche, y no. Recuerden que cuando uno está en una finca en las áreas rurales no tenemos la disponibilidad a veces del tema de la luz o de contar con un milkeeper, ¿va? O sea, nosotros almacenamos la leche en tarros de aluminio o en tarros de plástico, ¿verdad? Entonces la leche se cortaba muy rápido. Entonces es lo típico, ¿verdad? Lo digo, miren, hay que darle seguimiento a todo. Empecé a ver si las palanganas o algo así con lo que se lavaban las manos tenía algún residuos, y eso hacía que las manos de los ordeñadores estaban provocando eso. No. Entonces, ya cuando fuimos a ver pastorear a los animales, nos dimos cuenta del material que estaban consumiendo, que no lo alcanzábamos a ver en el potrero, y cuando se hizo la limpieza, se hizo el control químico, se redujo ese problema. Entonces, hasta eso se puede dar, muchachos, pero muchas veces no conocemos por qué. Entonces hay que ir agarrando esa experiencia en el campo de ir a meterse al campo como tal y saber qué es lo que está pasando.
Ese es uno de los problemas más severos. Miren, muchachos, las espinas. Eso, miren, no solo puede lastimar a los operarios, sino que daña la ubre de la vaca. Y si daña la ubre de la vaca, muchachos, el dinero en el tema de ganado, de productor de leche, está en la ubre. Eso, miren, es delicadísimo. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a estar controlando ese material para que no nos genere daños en la ubre. Dentro de los que generan daños, los bledos, es el llamado amaranto. Este presenta alto contenido de nitratos, muchachos. Entonces, eso es cuando el bovino los consume, esos nitratos a nivel del rumen sufren un proceso de cambio, y entonces, luego de que son trasladados al torrente sanguíneo, se convierten en nitritos. Estos nitritos, al unirse con la hemoglobina, forman lo que se llama metahemoglobina. Entonces, esta metahemoglobina impide que se dé el proceso de recepción y absorción y traslado de oxígeno a nivel sanguíneo. Entonces, cuando no hay oxígeno, pues prácticamente, el animal no puede respirar, empieza a tener problemas severos de ataxia, es decir, que ya no se altera el animal, no hay un buen proceso de oxigenación a nivel sanguíneo, el animal empieza a tener problemas de circulación, se postra y entonces, llamémoslo así sencillo, muere por ahogamiento. Entonces, eso hay que tener cuidado, muchachos. El escobillo contiene alcaloides que igual producen problemas de toxicidad severa en el bovino. La acacia contiene toxinas hepáticas, es decir, que van directamente al hígado. Entonces, recuérdense que el hígado es solo termino, ahorita voy con lo del hígado. El hígado, recuerden que su función primordial es eliminar todas las toxinas que vienen al organismo. Entonces, si no funciona el hígado, entonces prácticamente no va a poder combatir algunos otros procesos tóxicos. ¿Qué manda? Pues respondo a la pregunta. Sobre eso del escobillo, yo he visto que los peligüeyes lo comen, en ellos no les hace daño. Mira, hay que ver la etapa. Normalmente en el tema de los escobillos se habla de etapas ya de floración, etapas muy, muy avanzadas de crecimiento del escobillo. En el caso del consumo de los peligüeyes, no sé si has visto en qué etapa se los está comiendo, si es etapa temprana o tardía. Pues no, sería intermedio, no está tan vieja la planta, pero... Sí, pues sí. Entonces posiblemente no ha elevado el nivel de alcaloides y posiblemente por eso no ha generado problemas. Lo idóneo es que no se lo coma, ¿verdad? Pero si ha sucedido y no han existido problemas, pues qué bueno, pero hay que evitar que lleguen. Solo hay que recordar algo, ¿verdad? Eso con los muchachos de módulo de ganado menor lo vamos a discutir en la siguiente clase, el tema de las ovejas y las cabras. Las ovejas son ellas se ubican más del tema del pastoreo y las cabras son más ramoneadoras. Recuérdense que no sé si ustedes se han dado cuenta con los peligüeyes de la Enca, esos arrasan con todo, eso se comen todo. Entonces posiblemente lo que está pasando acá es que ellas no permiten que el escobillo llegue a una etapa adulta de desarrollo, entonces eso hace que no tengan esos problemas. ¿Oís? Gracias, Lick. A la orden. Bueno, entonces ese tema de la caza, muchachos, daña al hígado. Hay que tener cuidado con eso. El tema del matacaballos, el famoso algodoncillo, es tóxica para vacunos y también para caballos. Entonces, cuando me refiero a tóxicos es porque algunos tienen algunas sustancias que directamente producen toxicidad o bien dentro del cuerpo del animal se transforman, como el caso de los bledos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es bien elemental, muchachos. Tratar la manera de ir controlando la presencia de malezas en los potreros. Pero alguien me decía, mire, pero ¿qué puedo hacer?
En el caso de la lantana, esa lantana, miren, produce efectos alelopáticos negativos. Cuando me refiero a alelopáticos, es dos cosas. Una es que en animales jóvenes retrasa crecimiento y en animales adultos, animales gestantes, limita el desarrollo del feto. Entonces, al no desarrollarse el feto adecuadamente, se inhibe el crecimiento y se producen abortos. Entonces, eso es un tema complicado y que realmente puede repercutir en los índices reproductivos de nuestro sistema bovino. Entonces, se dan cuenta, estas son algunas generalidades de lo que pueden producir algunos animales. Pero siempre es importante, muchachos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago si un animal se me intoxica? Entonces, en función de ello, lo primero, como sugerencia técnica, muchachos, consulten al médico veterinario. Siempre tengan a la mano el número de teléfono de algún médico veterinario. Miren, entre ustedes es bien fácil porque el tema de estudiar la parte de agronomía en ENCA, algunos tienen amigos que estudiaron en ENCA o algunos de sus compañeros de promoción van a estudiar veterinario y van a poderle hacer con confianza la consulta inmediata. Mira, vos tengo un animal con esto, ¿qué hago? Entonces, primero el médico veterinario. Una de las acciones inmediatas es aplicar un purgante bovino, una sobredosis de purgante. Aquí sí se habla de sobredosis, muchachos, porque el purgante como tal funciona de manera normal, que ayuda a drenar al animal y expulsar lo que tenga en el tubo digestivo. Y entonces eso ayuda a que lo expulse. Pero cuando yo hablo de una sobredosis, estoy hablando, si doy un purgante, yo voy a dar dos. Entonces eso agiliza la tasa de paso y el animal empieza a defecar. Yo prefiero que un animal empiece a defecar. Ahí sí que, como lo hemos hablado cuando hablábamos de que el pasto es muy tierno, que genera el famoso chorrillo, aquí eso es lo que buscamos, que el animal defeque lo más rápido que pueda. Si es un animal que ya tiene problemas en algún proceso donde empezamos a ver presencia de espuma, daños en mucosas severos, parálisis, podemos usar la famosa atropina, ¿verdad? La atropina, recuérdense que normalmente la utilizamos cuando es alguna intoxicación por productos químicos o inclusive cuando hay alguna mordedura de serpiente. Entonces se recomienda 0.2 miligramos por cada kilogramo de peso vivo del animal. De igual forma, podemos tener dentro de nuestro botiquín veterinario depresores del sistema nervioso para contrarrestar las convulsiones. Cuando hablo de depresores del sistema nervioso, llamémoslo así, es como un relajante. Entonces, cuando es un relajante, el sistema nervioso tiende a bajar de actividad y entonces el animal empieza a dejar de convulsionar. Eso hay que consultar al médico veterinario cuál nos recomienda acorde a la región donde estemos. Si se diera un caso de edema pulmonar, muchachos, cuando estoy hablando de un edema, es porque hay un exceso de espuma a nivel de nariz, a nivel de los hollares de la nariz, a nivel de la trompa del animal. Lo que tenemos que hacer en la medida de lo posible es realizar una succión de las secreciones y aplicar respiración artificial. Entonces, en el caso de la succión, los que se logran recordar del tema del video cuando se hizo la toma de la muestra de la ruminasa, es un proceso similar. Solo con la diferencia que acá lo que se hace es que no se busca la parte del rumen como tal, ¿verdad? Sino tratarla de manera de buscar la parte del aparato respiratorio donde podamos extraer ese edema que está provocando que no funcionen bien los pulmones o que no respire bien nuestro animal. Soluciones son sencillas e inmediatas, muchachos, es el uso del carbón vegetal. Ese carbón vegetal normal que ustedes ven, el cual lo mezclamos con agua administrado como bebida, y eso ayuda a eliminar un poquito el tema de intoxicaciones. Entonces se recomienda más o menos 1 gramo por cada 20 kilogramos de peso. El kaolín como tal, que es la que conocen ustedes como esa arcilla fina para porcelana, puede mezclarse con agua y suministrarse como bebida, más o menos
10 gramos a los animales pequeños y 200 gramos a los animales grandes. Son soluciones inmediatas que nos pueden salvar la vida de un animal. Licenciado, disculpe. Sí, te escucho. ¿Hay alguna relación para mezclar, digamos, el carbón y el agua? No, normalmente normalmente cuando hablamos es en función de la cantidad de gramos por kilogramos de peso vivo. Normalmente lo que buscas es, eso lo hemos diluido normalmente en 1 litro de agua, que es lo que más o menos se utiliza, ¿veis? 1 litro, y si lo ves muy espeso le vas agregando de tal forma que pueda pasar rápidamente a través del tracto digestivo, ¿veis? Todo es cuestión de cómo, cuando lo veas en el campo, ¿veis? Gracias, A la orden. Entonces, a veces en el campo no tenemos el producto, muchachos. Lo que sí yo les pido, y que miren, por experiencia propia les digo, nos ha salvado animales de cualquier problema que hemos tenido, es los famosos purgantes. El purgante como tal, lo que hay que hacer, muchachos, no, a veces nos cuesta, que es lo que yo quiero, pero créanme, les estoy pidiendo mucho a Dios el tema de poderles dar el tema de la vaquería, porque tenemos que sujetar al animal, tenemos que asegurarlo a un poste, tenemos que levantarlo, inclinarlo, introducirle una manguera y ponerle a una botella el purgante y dejárselo ir directamente a nivel ruminal al bovino, porque se busca rescatarlo de lo más rápido que se pueda, porque entonces se empieza a trabajar de forma inmediata a nivel de rumen, pasa al retículo, al omazo, al abomazo, intestino delgado y grueso, y genera una limpieza inmediata. Pero son de las cuestiones que tenemos que hacer para rescatar a un bovino, muchachos. Cuesta, pero a veces hacer ese trabajo donde se lastime un poco el esófago, que se lastime un poco la boca del animal, no se compara con que perdamos un animal y se nos muera, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro del peligro latente en potreros, quiero mencionarles, muchachos, a esta famosa planta, ¿verdad? El famoso 5 negritos. Ese ahí lo vamos a observar. Alguien me decía un trabajo, mire usted, esas uvitas que yo miro en el campo, qué bien se les comen los animales. ¿Y no han tenido algún problema severo acá? Bien, viera usted que hemos tenido problemas con los animales, pero dice el patrón, me decía, que ese es porque el balanceado que le estábamos dando no es de calidad. Y empezamos le expliqué más o menos cómo era el proceso y pues acortar ese material, ¿verdad? Entonces, 5 negritos, muchachos, realmente la toxicidad de este material se fundamenta en el lantandeno, que dentro del lantandeno vamos a encontrar el A y el B. Y como se los mencioné, estos tienen actividad hepatotóxica, o sea, llega a dañar el hígado. Y el hígado, cuando lo veamos en el curso de bovino, nos vamos a dar cuenta que su función es ayudar a quitar todo eso tóxico, a eliminar todo lo que realmente no le sirve al animal. Y bueno, como conocimiento extra, les indico, muchachos, cuando yo hago una sobredosificación de algún producto veterinario, siempre van a escuchar la palabra, no se muere, hombre. Lo que hace es que lo va a expulsar. Lo va a expulsar, pero a quien ustedes están poniendo a trabajar el doble es al hígado. Porque cuando el hígado determina que viene algo que le produce toxicidad al animal, ¡fum!, se activa. Y empieza a trabajar de tal forma que empieza a generar los componentes que van a ir a atacar y eliminar y expulsar. Entonces estos 5 negritos lo que hacen es que poseen actividad hepatotóxica. Entonces generan toxicidad y entonces el animal ya no puede defenderse. Entonces produce una hepatitis tóxica y entonces se obstruyen las vías biliares. Ya no hay producción de bilis. Bueno, perdón, hay producción de bilis, pero no hay salida. Entonces, al no haber
salida de bilis, el animal está desprotegido. Entonces el animal está propenso a que cualquier intoxicación le ataque y se nos muera. Entonces, ¿vean? Los animales intoxicados por el consumo de esta planta se caracterizan por mostrar intranquilidad, prurito. Para toda la clase, prurito significa que le pica, que hay picazón. Entonces, ¿cuál es el sinónimo? Es como si tuviese alergia. Les tiene intranquilidad, prurito generalizado, mucosas hiperémicas o ictéricas. Cuando hablo hiperémicas es porque se vuelven anémicas, son anémicas, no tienen color. Ictéricas, la ictericia se caracteriza, muchachos, porque la piel, o especialmente a nivel de mucosas, se puede convertir de un color amarillento. Entonces no tiene el color rojo tradicional de las mucosas, sino es un color blanquecino por el tema de la anemia, o bien ictérica, color amarillo. El morro y los hollares se tornan resecos. Entonces, como no hay humedad, se agrietan. La piel del bovino se observa primero irritada, y este es uno de los principales factores que afecta, muchachos, en la pérdida de la elasticidad. Recuérdense que el bovino normalmente cuando ustedes pasan a la par de él, está moviendo la piel. Mueve la piel para espantar moscas, para espantar ectoparásitos. Entonces, la piel, como ya no hay humedad, pierde elasticidad. Entonces, eso genera que muchos piquetes de animales o algún golpecito empieza a generar los famosos edemas, que son esas protuberancias, esas pelotitas, que las pelotitas pueden tener agua, pueden tener pus, o bien se vuelven duras. Entonces, en este caso dice que es un edema con un exudado ceroso, o sea, es así algo gelatinoso lo que está expulsando. Entonces, otro de los síntomas pueden ser la orina pardo rojiza, diarreas ocasionales, conjuntivitis, opacidad de la córnea y ceguera. Entonces, si se dan cuenta, vean todos los síntomas que nos viene a generar el consumo del famoso 5 negritos. ¿Y de dónde radicó todo esto? De que dañó nuestro hígado. Entonces, cualquiera dirá, no hombre, ¿cómo una plantita puede generar tanto en un bovino? Pues créanlo, muchachos, esta plantita nos puede generar todos esos problemas. Entonces, un animal con esas condiciones, aunque yo haga lo que haga, genera daños a la producción y daños a la reproducción. Entonces, ese es el primero de los que hablamos, el 5 negritos. ¿Alguna duda de esto, muchachos? Bueno, luego está esta otra que vamos a irla viendo en el campo también, que es la que conocemos como el matacaballo. Y ese famoso matacaballo, muchachos, posee un látex espeso de color blanco que contiene una resina tóxica, que es la llamada halitoxina, y también posee glucósidos. Entonces, aun cuando la planta esté seca, mantiene la halitoxina y los glucósidos. Entonces, ¿cómo actúa? Cuando el animal la consume, hay una pérdida del control muscular. Entonces el animal no controla sus músculos, no controla sus movimientos. Se generan espasmos violentos a intervalos, es decir, el animal anda ahí caminando, no se mueve adecuadamente, hay alteración del pulso. Entonces, cuando el animal no puede coordinar sus movimientos, cuando el animal no tiene un movimiento sanguíneo idóneo, entonces empiezan a haber problemas como salivación excesiva y dificultad en la respiración. Cuando hay un exceso de salivación, muchachos, si ven mucha salivación en el bovino, eso se conoce como tialismo, con T, tialismo. Entonces, el tialismo es cuando yo observo mucha espuma en el animal, en el hocico,
Y eso es lo que dice acá, salivación excesiva. No hay que confundirlo cuando un animal tiene demasiada hambre. Cuando un animal ustedes lo tienen en un corral donde no está consumiendo una planta tóxica, normalmente si el animal no ha comido, muchachos, el animal empieza a generar un exceso de saliva y esto empieza a irse al nivel de boca. Y entonces el animal empieza a expulsar saliva. Y entonces uno dice, ¿se intoxicó? No, simplemente no le han dado de comer al animal. Eso es como cuando uno, no sé si alguna vez ustedes tienen hambre, o la palabra famosa que uno dice, que uno ve que alguien está comiendo limón, que uno ve que alguien está comiendo algo dulce, y siente eso y dice, se me hizo agua a la boca. Entonces, en este caso es la generación de saliva, solo que en el caso de nosotros no generamos espuma, pero en el bovino se da esa generación excesiva de saliva, entonces se transforma en espuma. Entonces, todo eso, jóvenes, genera una dificultad para respirar. Y entonces, como el animal no puede respirar, no hay buena circulación sanguínea, el proceso respiratorio es lento, el animal muere por parálisis respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que la consuma y evitar que nuestro animal tenga disponible eso en este material, el matacaballo, en nuestros potreros, y con eso pues prácticamente evitamos este problema. El tratamiento inmediato, si pudiésemos lograrlo todavía, son los famosos purgantes, que en este caso es lo que ustedes van a encontrar en la literatura como el famoso lavado gastrointestinal, que es simplemente aplicar un famoso purgante. ¿Ok? Entonces ese es el segundo, el matacaballo, que si se dan cuenta este es mucho más severo que el 5 negritos. El siguiente es el famoso amaranto, o el amaranthus que le llaman en el campo, y este se debe principalmente a la alta concentración de nitratos que se dan normalmente cuando en condiciones favorables para el desarrollo de esa planta. Ya hablamos qué pasaba con esos nitratos. Entonces, cuando los nitratos se convierten en nitritos y posteriormente se van con el tema de conjugarse con la hemoglobina, entonces empieza el problema de la oxigenación y entonces el animal empieza a presentar signos progresivos de debilidad, no camina de manera correcta, es decir, la marcha es inestable, se genera un colapso y entonces nuevamente, como hablamos con el matacaballo, hay problemas de respiración, el pulso es demasiado rápido, entonces el animal cae, se postra, no responde y muere. Entonces, dentro de uno de los signos para poder diferenciar este tipo de intoxicación es que dentro de las partes blancas del animal vamos a observar una coloración azul-café, y eso se debe a la mala circulación, al mal proceso de oxigenación, y entonces se ven puntitos azules y café que nos determinan que hubo un problema respiratorio en el bovino. Esto especialmente a nivel de labios, lengua y ojos, acompañados de timpanismo que se desarrolla simultáneamente. Cuando es ya que el animal está por morir, pudiéramos ver la aplicación de azul de metileno, 125 a 250 ml, por vía endovenosa. Entonces ahí es donde viene, muchachos, el tema de que ustedes le pongan mucha atención a su curso de sanidad animal. Recuerden que su curso de sanidad animal ustedes van a aprender el tema de la aplicación de medicamentos por las diferentes vías. El 100% de nosotros conoce, sabe o ha visto cómo se inyecta un medicamento, pero el 50% o inclusive menos, podría decir un 25%, nunca ha aplicado un producto por vía venosa. Entonces hay que aprenderlo, muchachos, cuando el doctor, mire, yo quiero aprender eso. Y entonces esa es la parte elemental del aprendizaje de ustedes. Lamentablemente es una planta que le gusta mucho al ganado. Entonces hay que eliminarla. Con Leonel estamos viendo la posibilidad de dentro de la colección de pastos,
tener las parcelas con estos materiales para que ustedes los puedan observar. En ENCA sí hay algunas, pero normalmente las vamos a cortar en el momento justo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, de las 3 que hemos hablado, muchachos, lo único que nos toca es control, ya sea humano o químico, ¿verdad? Esta que ven ustedes acá es el helecho macho. Y este helecho, muchachos, tiene una alta viabilidad de crecimiento. Y realmente le llama la atención al bovino. El problema es la alta concentración de metabolitos en estas plantas, que al final de cuentas afectan más en la época seca. Entonces, el problema de este helecho, muchachos, es que como se desarrolla bien en la temporada seca, cuando no hay disponibilidad de pasto, el animal tiende a consumirlo. Y es ahí donde radica lo que vamos a empezar a ver la siguiente semana, y que algunos de ustedes ya vieron en la práctica, el tema de la conservación de forrajes. Entonces ahí radica la importancia que nosotros tengamos un material que venga a suplir la falta de forraje verde en la temporada seca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este helecho macho? Que a nivel de las plaquetas desaparecen. Entonces, prácticamente al no haber disponibilidad de plaquetas, no hay circulación, y entonces se genera una anemia severa en el bovino. Y entonces, como no hay un buen proceso de transformación, de oxigenación y de movimiento sanguíneo, entonces la sangre empieza a emigrar a nivel de la orina. Al no haber buena cantidad de sangre en el bovino, empiezan a generarse mucosas pálidas, se genera anemia, y entonces empiezan los procesos, como ya lo hablamos en las anteriores malezas, empiezan a haber debilidad, el tema de taquicardia, es decir, movimientos del corazón exageradamente rápidos, hay fiebre elevada. Aprovecho nuevamente dentro de los conocimientos extras, la fiebre elevada significa que está arriba de los 39, 40 grados centígrados, estamos hablando de 41, 42 grados centígrados. El animal, derivado al desorden metabólico y fisiológico que tiene, empieza a presentar problemas de diarrea, y como prácticamente las plaquetas no están funcionando bien, como les mencioné, aparte que se va la sangre a través de la orina, también podemos encontrar heces con sangre. Entonces, el animal como tal puede inclusive tener hemorragias por la nariz, ojos y hasta por la vagina. Entonces, si se dan cuenta, este helecho macho son principios totalmente diferentes a los otros materiales que mencionamos. Entonces, esto les va a servir a ustedes para diferenciarlo, porque realmente cuando hay expulsión de sangre y ya es severa a nivel de la vagina, se extrae a través de la vulva, a nivel de ojos, a nivel de nariz. Entonces ustedes ya pueden ir más o menos identificando qué es lo que puede estar presentando en la intoxicación en el bovino. Esta que ustedes conocen, y inclusive con la que ustedes han jugado en el campo, es un peligro inminente también para nuestros bovinos. Es el famoso higuerío. Entonces, ese higuerío, muchachos, posee compuestos esteroides, alcaloides y toxoalbúminas, que poseen propiedades hemoaglutinantes. Entonces, nuevamente hablamos de la sangre, que afecta especialmente a bovinos y caprinos. Y entonces los síntomas evidentes en animales que han consumido el follaje y la semilla es que aparece fiebre, vómitos, convulsiones, diarreas, temblores musculares y finalmente la muerte. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando que hay problemas a nivel sanguíneo, donde el animal no puede oxigenar bien el tema de la sangre, se complica el problema de circulación sanguínea, problemas respiratorios. Entonces el animalito empieza a tener problemas de fiebres, problemas digestivos, como en el caso de algunos problemas como vómitos o regurgitación severa, convulsiones, esas las famosas diarreas. No hay una buena
una buena respuesta del aparato respiratorio, y el sistema nervioso falla, entonces hay temblores musculares y el animal muere. Entonces, en ese sentido, la vemos bonita y todo por ahí, pero sí puede generar problemas severos. Y bueno, ya para ir terminando, tener cuidado con esto, muchachos. El famoso ishcanal, que muchos conocen en el campo, que es lo que les he comentado. Ellas, muchos dicen, es que esto me sirve para evitar depredadores. Pero realmente, jóvenes, en algunos, yo lo vi en una zona de la parte de Mazatenango, y los tenían muy bien establecidos como cerco vivo. Entonces esto sí, realmente tenían algunos problemas con algunos depredadores, y esto hasta cierto punto controlaba, inclusive les permitía, que es típico, jóvenes, cuando nosotros estamos en el campo nos damos cuenta que la gente, para pasar de un lugar a otro, rompe los cercos o levanta los cercos y ahí tienen su paso. Entonces esto nos puede servir como cerco vivo. Entonces la gente ya no se pasa. No quiere decir que no lo puedan cortar, pues, pero limita un poco el paso. Pero dentro de los potreros nos produce daños a nivel de pezones y de ubre, y que realmente un pezón dañado es un 25% menos de producción. Si se convierte en un pezón ciego, es decir, un pezón ciego es porque ya no me va a dar leche nunca más en la vida, perdimos el 25% de producción de nuestra vaca durante todo su vida. Entonces es un problema severo. Entonces, controlar estas famosas acacias, muchachos, especialmente por el tema de daño a pezones. En el curso de bovinos vamos a ver que si no es en el caso de hembras, en el caso de machos puede dañar testículos. Entonces, imagínense que sea un toro, sea nuestro macho de nuestro sistema productivo. Híjole, vamos a tener problemas severos. Y bueno, para terminar, los métodos de control, el método cultural, que es lo que ustedes, como técnicos, deben realizar. ¿Y qué deben de hacer? Ajustar la capacidad de carga, rotar al ganado, sembrar pastos adaptados, sembrar leguminosas asociadas con el pasto para reducir el área en el que pueden aparecer malezas, colocar el ganado en cuarentena por 48 horas si van a hacer algún proceso de limpieza y desinfección de potreros, evitar que las semillas de gramíneas y leguminosas que se vayan a sembrar se encuentren mezcladas con semillas de malezas. Pero el principal de los aspectos que ustedes deben de hacer, muchachos, es supervisar sus potreros. No se confíen de nadie. Si alguien les dice, no, es que no hay malezas, no, que no hay malezas, vayan, muchachos, hagan su recorrido. Planifiquen dentro de su semana una visita a sus potreros y caminen sus potreros. Miren, jóvenes, no hay cosa más sabrosa y bonita que irse a caminar al campo, muchachos. Irse a meter a los potreros. Inclusive, alguno de ustedes lo va a hacer en algún momento, va a ir a practicar ahí con los bovinos. Los va a ir a ver. Y en ese paso de supervisión de los animales, vean al suelo y vean cómo están sus potreros. Y bueno, pero si no lo hacemos, entonces nos toca el control mecánico, que eso ya conocen ustedes. Hay que ir a hacer el movimiento de tierras o bien la famosa motoguadaña, lo que haya que hacer, pero eso no nos garantiza. Y entonces tenemos que recurrir, si es posible, al control biológico, que es la acción de algunos parásitos, predadores o patógenos que mantienen la densidad de la población idónea, es decir, de nuestros pastos idóneos, para que no trabajen las malezas. O bien, podemos utilizar algunos materiales que compitan con otras malezas, pero que no tengan alta repercusión en la salud de los animales. O bien, lo que es típico, ¿verdad? El control clínico, que es el más complejo, pero que al final de cuentas va a depender del grado de infestación de la maleza. Y pues eso, mejor que yo, ustedes lo conocen bien, ya conocen algunos químicos, algunos agroquímicos, que pueden ayudarles a hacer la limpieza en sus potreros
La tendencia moderna, muchachos, nos orienta a las vacas bajo el concepto de granjas verdes. Cuando hablamos de granjas verdes es porque todo lo que consume nuestro animal no tiene ningún químico y todo es orgánico. Todo lo que come, pues ya sea, si es maíz cultivado sin ningún químico. No hay control químico en los poteros, pero eso realmente es algo que implica tener un excelente método cultural. ¿Ok? Entonces, les voy a enviar, son 8 diapositivas que les voy a enviar y ahí al final de cuentas están las instrucciones respectivas. Se los estoy dejando para hasta dentro de 8 días, para que ustedes tengan suficiente tiempo de poder realizar esa actividad. Es en grupo y entonces consulto. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, licenciado. Bueno, entonces espero que haberles dejado algo con el tema de hoy. ¿Qué manda? ¿Sí? Ajá. Bueno, como conocimiento general, mi estimada Chaito, lo primero es que en el caso de los perros, el mecanismo natural de automedicación es que comen, como le decimos tradicionalmente, come monte, come pasto, porque eso le produce vómito. Entonces, cuando el perro come el pasto, automáticamente llega a nivel digestivo y esto le genera un problema y entonces en ese momento el animal empieza ese proceso de regresar el alimento y vomita. Entonces es un proceso natural que tiene el perro para poderse controlar cuando tiene un problema digestivo. Entonces ese es uno. Y el segundo, jóvenes, como conocimiento general para todos, cuando un animal con un perro se les intoxique, lo primero que recomendamos es, como mínimo, que traten la manera de darle 1 litro de leche. El litro de leche cumple la misma función que el purgante en el bovino. Lo consume y entonces le genera un proceso de diarrea al perro. Y entonces empieza a expulsar lo que le puede estar generando algún proceso de intoxicación. Eso aplica, muchachos, cuando alguien les dice, le dieron bocado a mi perro y está convulsionando y está intoxicado. Entonces en ese momento traten la manera de lograrle dar, ya sea con jeringa o como ustedes puedan, por lo menos 1 litro de leche. Entonces eso hace que el animal pues prácticamente le dé, como decimos normalmente en el campo, a cuturraca o diarrea y ¡fum! Defeque. Entonces le limpia el aparato digestivo. Ya después pues se le hace un tratamiento de algunas enzimas digestivas o algunos regeneradores de su flora, porque también los perros tienen flora digestiva, entonces ya se mejora. No sé si le respondo, mi estimada Chaito. Nada, la orden. Lick, ¿Qué manda? tal vez solo como comentario con lo que acaba de mencionar de la leche. Por ejemplo, aquí donde vivo yo, no se tiene mucha disponibilidad, ¿va? Ajá. Entonces, cuando sucede un problema de eso, aquí lo que recurrimos es a tumbarle 1 o 2 lapiceros negros o azul, y eso tiene el efecto de cortar esa intoxicación. Ah, excelente aporte, te lo agradezco. Mira, miren jóvenes, de eso se trata el curso, porque en muchas regiones, inclusive hay personas, miren, yo ahorita mi objetivo y precisamente lo traigo bien marcado, es tirarme mucho la especialización del tratamiento de enfermedades en animales con productos vegetales, con todo lo que corresponde a plantas medicinales para el control, no solo en bovinos, pues, sino en aves. Entonces, tal y como decía Díaz, existen productos
que en algunas regiones han sido comprobados y que ayudan al control de una infección, al control de una intoxicación, al control de una diarrea. Entonces, gracias Abdías por el comentario, es oportuno y que bueno, eso miren jóvenes, él se me dio aportes valiosos. Te lo agradezco mucho Abdías, ¿oís? Bueno muchachos, ¿alguna pregunta más? De lo contrario, pues les deseo un buen viernes, un buen fin de semana y como siempre se los digo muchachos, cuídense por favor, recuérdense que lo más valioso que tiene la ENCA son ustedes y en el caso personal son ustedes y después mis animalitos, ¿verdad? Entonces cuídense mucho muchachos, que estén bien, les deseo un buen